Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a ver el contenido teórico del día, que es el último de los métodos de derivación que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que nos va a permitir es derivar las funciones compuestas. Entonces, cuando nosotros tenemos que f de x, una función, está definida como g de h de x, es decir, es una función actuando sobre otra función en lugar de x, entonces la derivada de esa función compuesta pues va a ser la derivada de la función exterior actuando sobre la función interior por la derivada de la función interior. Entonces, ¿cuándo voy a tener yo una función compuesta? Pues aquí, por ejemplo, tengo 4 ejemplos de funciones compuestas. Si os dais cuenta, este exponente 4, me indica que aquí tengo una función potencial, pero la base de la potencia es x, no. La base de la potencia es otra función, por eso aquí voy a tener una función compuesta. Si os dais cuenta, yo aquí tengo una raíz, pero ¿el radicando de la raíz es x? No. Eso significa que la raíz actúa sobre otra función, por lo tanto, aquí voy a tener una función compuesta. Voy con el siguiente. Aquí tengo, si os dais cuenta, una exponencial, ¿vale? Lo que pasa es que el exponente no es x, es otra función, por eso tengo una función compuesta. ¿Vale? Pues vamos a ir derivándola. Entonces, lo más importante es que sepáis cómo se deriva. Y la manera de derivarlo es haciéndolo al revés que cómo resolvería la operación combinada. Ya sabéis que cuando hacemos operaciones combinadas vamos desde dentro hasta fuera. Al derivar es al revés, vamos de fuera a adentro. Es decir, si yo voy adelante, o sea, tengo que actuar sobre esta función, lo primero que voy a derivar es la función exterior, que sería el exponente 4. Entonces, para derivar el exponente 4, lo que tengo es el 4 baja adelante multiplicando a todo esto, la base sigue igual, 3x elevado a 3 menos 2x cuadrado más 1 y ahora exponente 3, ¿vale? He derivado el exponente 4, el 4 pasa adelante multiplicando y se le resta 1 al exponente. Y ahora lo que voy a hacer es derivar la otra función, que sería la base de la potencia, que sería 3 por 3, aquí tendría 9x cuadrado menos 4x y luego sería un más 0 que no voy a poner. Pues esta sería, no vamos a hacer toda esta operación, así se quedaría, ¿vale? Lo más importante es que veáis la derivada de la primera función actuando sobre la segunda función por la derivada de la segunda función. Vamos con este. En este caso, f' de x sería la función exterior es la raíz. Bueno, hemos visto que la derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz del logaritmo neperiano de x. ¿Vale? La derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la misma raíz. Y ahora, ya he derivado la raíz, ahora tengo que derivar el logaritmo neperiano, que sé que su derivada es simplemente 1 partido de x. Entonces, como veis, derivo la función exterior actuando sobre la función interior y luego derivo la función interior y el nexo de unión es un por. Aquí tenemos la función exponencial. Sabemos que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por el logaritmo neperiano de la base y ahora por la derivada de la raíz, que sería 1 partido de 2 veces la raíz de x. Vamos con la siguiente. Y tenemos una raíz de algo que no es x, es una función compuesta. Luego f' de x será 1 partido de 2 veces la raíz de x por logaritmo neperiano de x. Y ahora y aquí voy a abrir un corchete, porque lo que tengo dentro de la raíz es un producto. Es decir, al derivar la función que tengo dentro, tengo que utilizar la derivada de un producto para poder derivarlo. Entonces, derivada de la primera, la derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda función. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar un poquito, ya que me va a quedar 1 partido de 2 veces la raíz de x logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de x y más 1.
Bien, vamos a por la siguiente. Aquí, por ejemplo, no tengo exactamente una función compuesta. Aquí lo que tengo es el cociente de dos funciones. Pero el numerador sí que es una función compuesta, ya que la exponencial no actúa solamente sobre x, actúa sobre 3x. Entonces, ¿cómo derivo esto? Pues con la regla de el cociente. Aquí, f' de x sería, primero escribo el denominador, x cuadrado elevado a 2, y ahora pues voy con el numerador. Derivada del numerador, pues la exponencial es ella misma por la derivada del exponente, la derivada de 3x es 3, por el denominador sin derivar, menos, ahora el numerador lo dejo sin derivar, elevado a 3x, por la derivada del denominador. Esto lo podemos simplificar un poco. Puedo sacar factor común el e elevado a 3x y me queda e elevado a 3x que multiplica a 3x cuadrado menos 2x y todo dividido entre x elevado a 2 por 2, 4. Y vamos con la última, en la que tenemos que derivar este producto de aquí. Entonces, para derivar este producto, pues vamos a utilizar la regla del producto. F' de x es. Vamos con la derivada de la primera. Si os dais cuenta, la primera sí que es una función compuesta, ya que tengo un cuadrado que no actúa sobre x, actúa sobre todo el seno de x. Entonces, la derivada de seno cuadrado de x sería 2 por seno de x elevado a 1. Y ahora tengo que derivar el coseno, ¿vale? Esto aquí lo que he derivado ha sido el cuadrado. Y ahora vamos a derivar el seno, cuya derivada es coseno de x, por la segunda función, coseno de x, sin derivar. Y ahora más, dejo la primera función, seno cuadrado de x, sin derivar, y derivo la segunda función, que sería menos seno de x. Entonces aquí me va a quedar 2 seno de x por coseno cuadrado de x menos seno elevado a 3 de x. Y ya esto, pues si queréis lo podéis dejar así. Se puede simplificar un poquito porque podríamos sacar factor común un seno de x, pero es lo mismo. Así lo podemos dejar. Y vamos con el último contenido del día, que sería calcular la recta tangente a una función en un punto. Imaginemos que tenemos esta función, ¿vale? Y tenemos el punto x igual a a. Entonces, en este punto, la recta tangente sería esta, que es la recta que roza a la función en ese punto. Vale, pues nosotros lo que vamos a hacer en este apartado es averiguar la ecuación de esta recta, que va a ser, vaya a ver que es un concepto muy sencillo. Nosotros sabemos que la recta tangente tiene como ecuación y igual a mx más n. Esto es lo que nosotros vamos a averiguar. Y para eso, pues nos vamos a basar en que esta recta está definida por un punto, que es este, el punto A, F de A, y que la dirección m sabemos que es f' de A. Entonces, estos son los dos datos que yo voy a usar para calcular esta ecuación, igual a mx más n. Entonces, ¿cuáles son los pasos para calcular la recta tangente a una curva en un punto? Pues lo primero que vamos a hacer es calcular la imagen de A, f de A, la segunda coordenada del punto. Lo segundo es que vamos a calcular la función derivada para calcular f' de A, es decir, la pendiente de la recta. Una vez que tenga la pendiente de la recta, ya voy a poder calcular la ordenada en el origen y por lo tanto la ecuación de la recta tangente. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros vamos a calcular la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto x igual a 1. Vale, pues lo primero es que vamos a calcular f de 1, que esto es 1 elevado a 2 menos 3 por 1, es decir, 1 menos 3, que vale menos 2. Bien. Lo segundo es que vamos a calcular f' de x, que es 2x menos 3. Una vez que tengo f' de x, ya puedo calcular f' de 1, que sería
2 por 1 menos 3, 2 menos 3 igual a menos 1. Vale, entonces, yo para definir y igual a mx más n, la ecuación de la recta tangente, sé que esta ecuación pasa por el punto A, 1 menos 2. ¿Vale? La coordenada x es la coordenada x que me dan. Y la coordenada y es f de 1, que es lo primero que calculo. Y sé que m, la pendiente de esta recta, vale menos 1, que es la derivada en 1, que es lo último que he calculado. Vale, pues ahora solo me falta calcular n. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en esta ecuación voy a cambiar y por la coordenada y del punto, menos 2. M por la derivada en 1, es decir, menos 1. X lo voy a cambiar por 1. Y ya tengo una ecuación donde solamente voy a calcular n. Menos 2 es igual a menos 1 más n, paso el 1 sumando, y n es igual a menos 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente sería y igual a menos x menos 1. Y ya la tengo calculada. Bien, y con esto pues ya tenemos los contenidos teóricos del día vistos. A continuación tendréis la hoja de ejercicios para practicar y mucho ánimo con el trabajo.